O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu luz check engine, luz ABS o luz de mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. O'Reilly Auto Parts. La luna deslumbrante asoma entre los árboles. La oscuridad de la noche lo inunda todo. Y una tenue niebla comienza a aparecer. Adéntrate en el bosque. Busca el árbol viejo. Siéntate a su lado. Ponte cómodo, cierra los ojos y escucha la historia que traen hasta ti las criaturas de la noche. Bienvenidos. Estos son los cuentos del bosque oscuro. El gato negro. Continuación. De J.C. González. Ustedes creerán que mi historia acaba así, descubierto por unos agentes, detenido, atrapado por la maldad de aquel ser maligno, ese animal que desde el principio había conspirado para conducirme al cadalso. Sin duda me imaginan colgando de la horca, una horca como la que mi antagonista llevaba en forma de mancha de pelo blanco sobre su pelaje de color negro. Sin embargo, se equivocan. Ahora deseo que hubiera sido así. Mi alma llevaría ya muchos años descansando de la horrible pesadilla en la que se ha convertido mi vida. Pero permitan que continúe. Allí me encontraba, en efecto, apoyado en la pared opuesta al agujero que acababan de abrir los agentes, casi desvanecido por la horrible visión de aquella bestia infernal alzado sobre la cabeza de quien fuera mi esposa. De inmediato, dos de aquellos hombres me agarraron y me condujeron fuera de la casa. Sin darme cuenta, me encontré poco después hecho un ovillo sobre el suelo frío y húmedo de una prisión. No sabía muy bien cuál sería la secuencia de acontecimientos, lo que hizo que mi imaginación inventase toda clase de detalles y sucesos futuros. Ya era entrada la tarde, por lo que me imaginé que el juez, frente a las evidencias encontradas en mi casa, dictaría sentencia con carácter de urgencia por la mañana. Así que comencé a sospechar que mi ejecución no se demoraría más allá de la tarde siguiente. Sin duda, la sombra de mi cadáver colgando de una soga se dibujaría sobre las paredes del ayuntamiento en la plaza principal a la puesta del sol. Me invadió una apatía terrible.
Ni siquiera sentía ira por aquel animal, sino una terrible pena, un deseo de que todo aquello acabase. Me puse a gritar que quería que me colgasen ya, cuanto antes, hasta que un agente llegó a los calabozos y me hizo callar. Entrada la noche, seguía tirado en el suelo, descalzo, pues me habían quitado los zapatos. Hacía algo de frío, pero era soportable. Me hallaba contemplando la enorme luna llena que aquella noche se podía ver a través de mi ventana. Su luz iluminaba gran parte del suelo y bañaba mi rostro. En ese momento, una sombra se interpuso entre la luna y mis ojos. Un bulto negro se había colocado entre dos de los 4 barrotes que cerraban mi ventana. Aquella cosa adquirió la cualidad de una presencia viva cuando mis sentidos se pusieron de inmediato en alerta y el vello de mi cuerpo se erizó. En ese momento lo escuché. Un sonido inconfundible, reconocible al instante y que hizo que la sangre se me helase en las venas. El maullido de un gato. No era un simple maullido. Era la llamada de un ser implacable que invocaba mi alma como a un golem supeditado a su voluntad. ¿Qué querría semejante ser? ¿No tenía suficiente con haberme hecho caer en desgracia, con haberme sentenciado a muerte? ¿Acaso este no era el destino que me tenía reservado? Me incorporé alarmado. Aún en shock por la manera en cómo el felino había desvelado mi crimen, enfebrecido por mis pensamientos, pensé que tal vez se tratase de la encarnación de algún hijo de Belcebú, que venía ahora a arreglar cuentas conmigo y a llevarse mi alma al inframundo. Recuerdo que, más llevado por la desesperación que por el coraje, le grité, le insulté, intentando que se fuera. Mas permaneció allí, plantado, con la luna a su espalda, quieto, en silencio. Me derrumbé, exhausto de temor. Estaba esperando mi fin de un momento a otro cuando le oí maullar de nuevo y escuché a continuación un ruido tenue, sordo, como el rascar en una pared. Aquello me dejó perplejo e intenté averiguar el origen de aquel sonido. Entonces vi que el animal estaba agachado y noté en sus movimientos una actividad que me sorprendió. La bestia estaba rascando en la base de los barrotes. Me levanté muy despacio, lo cual no pareció perturbar en modo alguno a mi visitante, y me acerqué a ver qué hacía. En efecto, con sus patas intentaba desgastar el bloque de argamasa que sujetaba el pie de uno de los barrotes. Me acerqué aún con más suavidad y puse una mano en el barrote. El borde inferior de la ventana quedaba solo a unos dedos sobre mi cabeza, con lo que podía agarrarlo con facilidad. El gato cesó sus movimientos, me miró, observó mi mano agarrando aquella barra de metal y volvió a su tarea. Intenté mover aquello y pude comprobar que había cierta holgura. El animal parece que sabía dónde había que escarbar para liberar uno de esos barrotes. Dada la altura de la ventana y la distancia entre ellos, pensé que, aunque complicado, podría pasar por el hueco que resultase de eliminar una de las barras. Así que comencé a rascar el mortero con ambas manos, mientras mi acompañante continuaba con ambas garras. Serían ya las 3 de la mañana cuando conseguí arrancar el trozo de metal que me permitiría salir de allí. Con la luna en el otro lado del cielo, la ventana de mi celda se encontraba oculta en sombras. El animal me miró una última vez, maulló y desapareció de un salto hacia el exterior.
Tuve que probar varias veces, pero al final me agarré con firmeza de un salto y tras pasar primero una pierna y después la otra, conseguí salir a la calle. Por el exterior, la ventana de mi prisión no alzaba del suelo ni 3 palmos, con lo que la salida fue relativamente sencilla. Una vez fuera, en penumbra, sin que la luna ahora alumbrase este lado de la plaza, observé a mi alrededor y vi a mi liberador a unos pasos esperándome. Sus ojos, aquellos ojos que solo unas horas antes me habían observado desafiantes desde el agujero abierto en la pared de mi sótano, brillaban con un fulgor amarillento. Una vez me puse en pie, el animal se dio la vuelta, volvió la cabeza como indicándome que le siguiese y echó a andar. Le seguí. Amparados en la oscuridad, resguardándonos en los rincones, con la luna a punto de ocultarse, cruzamos varias calles, alejándonos de la prisión y del ajusticiamiento mortal que me esperaba. Tras un rato de vagar por aquel maldito pueblo, llegamos al río. Continuamos por su orilla y el frescor vigorizante de la zona sacudió mi cuerpo. Mi mente estaba ahora algo más clara. Observé que mi guía no había vagado errático, sino que en ciertas encrucijadas y esquinas se paraba a olisquear el aire, intentando decidir cuál era el mejor camino. Sea como fuere, no nos encontramos alma alguna por las calles. Si bien, dadas las horas a las que nos movíamos, aquello no era del todo extraño, sí resultaba curioso no haber encontrado ni un solo borracho o vagabundo durante todo el camino. Andaba perdido en estas cavilaciones, siguiendo al animal a lo largo de la orilla del río, cuando vi a unos 20 pasos de distancia la figura de un hombre tumbado, pegado al muro de ese lado de la calle. Mi acompañante se había detenido y tras unos segundos se acercó a un rincón más oscuro que el resto, donde removió algo con las patas. Pude escuchar un sonido metálico rozando contra el suelo. El animal apareció entre las sombras con algo en sus fauces, y al acercarse a mí se detuvo y lo soltó, dejándolo caer al suelo. Era un cuchillo. Se sentó erguido frente a mí y con las primeras luces del alba pude ver que la mancha blanca de su pecho había cambiado. Ahora tenía la forma de un cuchillo. Me sentí desfallecer. ¿Qué especie de demonio tenía ante mí? ¿Era posible que aquello no fuese una visión debido a mis nervios alterados? El animal tocó el cuchillo con la pata y lanzó un maullido muy breve. Noté que mi ser entero se doblegaba ante aquel ente infernal, ante la orden de agarrar el vil instrumento que había colocado a mis pies, y me descubrí agachándome a recogerlo para después agarrarlo con fuerza en mi mano. En ese momento escuchamos gritos del hombre que habíamos visto antes y mi atención se desvió hacia él. Ahora estaba en pie y se agachaba de vez en cuando, como recogiendo algo del suelo. ¡Malditos bichos del demonio!, bramó, lanzando lo que tenía en las manos a diversos gatos que se movían a su alrededor. ¡Como os coja ya sabéis lo que os espera! Me desecho de muchos de vosotros y no pararé hasta acabar con todos. Tras observar el espectáculo durante unos instantes, volví a mirar a la bestia que permanecía cerca de mí. Y que me lleve el diablo si lo que veía ahora en su pecho no era el mismo cuchillo de antes atravesando un corazón. Mi voluntad se quebró. Supe que ese pequeño ser de pelaje negro era dueño de mi destino y que habría de obedecerle si quería mantener mi cordura o al menos mi vida. No me extenderé en los detalles.
Me acerqué a aquel pobre desgraciado que se quedó petrificado al ver cómo me acercaba con una decisión que le perturbó el entendimiento hasta que fue demasiado tarde. Le clavé el cuchillo en el corazón como mi amo me había ordenado y me alejé mecánicamente de allí sin mirar atrás. Desde entonces he sido una marioneta de sus deseos. He cometido muchas maldades, todas por la voluntad del que fuera mi señor, el instigador de mis crímenes y dueño de mi destino. Y sé que el infierno espera por mí, que el castigo eterno me espera por mis acciones y por los deseos de aquella bestia. Lo cuento ahora porque, como dije, quiero aliviar mi alma ahora que siento que la muerte me acecha. Y porque hoy hace un año que mi amo desapareció. Esa bestia infernal, ese engendro que corrompió lo que de humano aún quedaba en mí, se esfumó sin dejar rastro. Lo busqué, imploré su vuelta al principio. Después sentí una vaga sensación de liberación, pero me imaginaba observado desde las sombras. Temía que siguiese acechándome y que cualquier descuido le sirviese de acicate para infligirme un castigo merecido. Ahora sé que no volverá. Sé que lo que buscaba lo consiguió finalmente, mi condenación eterna, la perversión definitiva de mi alma. Y por eso sé que me dejará en paz durante el tiempo que me quede mientras espero la llegada de la muerte. Espero que te haya gustado este audio. Si ha sido así, ahora es un buen momento para que nos regales un me gusta. Es el único premio que obtenemos y lo que nos ayuda a seguir produciendo más audios como este. Y si te gusta nuestro contenido y quieres recibir aviso de los nuevos audios que vayamos publicando, recuerda que suscribirse a nuestro podcast es totalmente gratuito. Desde Cuentos del Bosque Oscuro, muchas gracias y que disfrutes de unas delirantes pesadillas.